La familia en peligro. Respuesta católica ante la ideología de género. Comúnmente se habla de la familia como la célula básica de la sociedad. Entonces podemos ver a la sociedad como un cuerpo social compuesto por células que son las familias. Una de las enfermedades más temidas del cuerpo es el cáncer, ¿no? Hoy en día es una enfermedad pues que lamentablemente se suele ver bastante, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas edades. Y el cáncer implica una degeneración, una corrupción de las células. Pues bien, si se corrompe la familia, se corrompe la sociedad. Porque si se corrompe la célula básica de la sociedad, entonces la situación que tenemos es un cáncer social. Desde esa perspectiva, puede decirse que la ideología de género, al atentar contra la familia, termina generando un cáncer social. Y si queremos defender a la sociedad, tenemos que defender a la familia. Y si queremos defender a la familia, tenemos que defender el núcleo de esa célula, que es el matrimonio. Por supuesto que puede haber, por diferentes coyunturas, situaciones excepcionales, pero lo normal, el orden natural de las cosas, es que la familia está constituida por varón y mujer en un contexto de matrimonio y que tienen hijos, ¿no? Como digo, luego puede haber coyunturas y cuando hablo de coyunturas o particularidades, por si acaso, me refiero a situaciones como parejas que no puedan tener hijos o que fallezca alguno de los cónyuges o a veces lamentablemente se da que alguna de las partes abandona la familia, etcétera, ¿no? Pero la situación natural para la familia, para la sociedad, para el género humano, viene dada por este orden natural de hombre y mujer. La ideología de género, en cambio, viene a relativizar la idea de hombre y de mujer, planteándolo simplemente como una cuestión de construcción social, que ser mujer es algo socialmente construido. De hecho, esta filósofa francesa, Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista, esta filósofa tiene un libro bastante conocido llamado El segundo sexo, ¿no? Y que es uno de los libros más influyentes en el llamado feminismo de tercera ola. Y una de las tesis que ella sostiene es que no se nace mujer, sino que una se hace mujer. Desde esa perspectiva, el ser mujer no sería una condición objetivamente dada, sino algo subjetivamente construido, o social o históricamente devenido. Entonces ya no habría un orden objetivo, esencial o natural detrás del ser mujer. Y bueno, básicamente lo mismo aplicaría para el ser hombre. Y si el ser hombre o mujer simplemente son construcciones culturales, si cambia la cultura, entonces puede relativizarse la distinción hombre-mujer. Y puede entrar otras distinciones y combinaciones y digresiones y matizaciones respecto de ser hombre-mujer. Al mismo tiempo, estamos en un contexto posmoderno donde prima la preferencia individual y los sentimientos. Así como el hombre moderno tendría el paradigma cartesiano, racionalista del pienso, luego existo, ¿no? Lo que dice René Descartes en su obra Discurso del Método, en el siglo XVII. El hombre posmoderno, el hombre de nuestra época diluido, sería una especie de siento, luego existo. Dependemos de nuestros sentimientos y lo que importa es que nos sintamos bien. Y si hay algo que nos hace sentir mal, entonces debemos descartarlo. Entonces, si hay una persona que tiene tal idea sobre su identidad sexual y se siente bien así, nuestra sociedad posmoderna suele decir, bueno, pero si se siente bien así, déjalo. Y más bien, si tú lo cuestionas en eso, lo vas a hacer sentir mal y no puedes herir sus sentimientos. Entonces, se puede herir la razón, se pueden herir los principios religiosos, se puede herir la tradición, se puede herir el orden natural, pero no hieran los sentimientos de nadie. Se puede pasar por encima de todo en nombre de los sentimientos. E incluso hay países de primer mundo donde
hay gente que recibe multas o va a la cárcel por pronunciarse en contra de la ideología de género. Se pisotean las libertades más fundamentales, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La ideología de género no solo está destruyendo a las familias en particular, sino a la sociedad en general. La religión, la tradición, el orden natural, estamos ante un fenómeno serio. Desde esa perspectiva, la Iglesia Católica, protectora de las verdades sobrenaturales, pero también del orden natural, tiene que alzar su voz. El hombre, al dar la espalda a la fe, no viene a lo natural, sino a lo antinatural. Cuando el hombre deja de lado lo sobrenatural, no se queda en lo natural, sino llega a lo antinatural. Esto desde la teología cristiana es fácil de explicar. La naturaleza humana no está íntegra. En la teología cristiana la naturaleza humana está caída. Luego del pecado de nuestros primeros padres, nuestra naturaleza tiene una herida que la inclina hacia el mal, hacia el desorden, incluida el área de la sexualidad. De hecho, el área de la sexualidad pareciera ser una de las áreas más heridas en el ser humano luego de la caída, en el pecado original. Entonces, desde una perspectiva católica, ¿qué podemos esperar? Que si el hombre deja de lado lo sobrenatural, como está con una naturaleza caída, no destruida, pero sí caída, no va automáticamente a quedarse cómodo en el orden natural de las cosas, que sería un orden en principio dado por Dios también para el hombre, sino que la concupiscencia, el pecado, las tentaciones, las tendencias, lo van a llevar al desorden. Y va a llegar pues a lo antinatural, a cosas que no son conforme al orden natural de las cosas. Necesitamos de lo sobrenatural incluso para defender el orden natural. Esto no por motivo de que el orden natural no tenga cierta autonomía, sino por causa de que la naturaleza humana está caída. A eso me refiero. No estoy diciendo, por ejemplo, que una persona no creyente no pueda compartir ciertos principios básicos del orden natural. Puede descubrirlos por medio de su razón natural. Pero no solo están las razones en el hombre, también están las pasiones. Y las pasiones lo van a jalar a ir fuera de ese marco. Entonces, vamos a dar una respuesta católica ante esta ideología. Y comienzo tomando la voz de nuestro Señor Jesucristo. A él en cierta ocasión le preguntaron sobre el matrimonio, ese matrimonio que está en crisis hoy en día. Hoy en día vemos que crecen tanto los divorcios. De hecho, algo que yo múltiples veces he señalado contra el discurso convencional de los ideólogos, a veces que se suelen presentar como de derecha, así, es que se centran demasiado en todo, es como que no hay aborto y que no se case cierto grupo de gente y ya está. Y así somos pro familia. Cuando uno de los problemas más graves de la familia es el tema del divorcio. Eso es algo que destruye las familias, pero yo veo que brilla por su ausencia en el discurso pro familia. Yo intento en los contextos pro familia traer un poco más sobre la mesa ese tipo de temas que no se hablan. O hay algunos que solo hablan en contra del aborto, pero no van a hablar en contra de los anticonceptivos, o hasta desde una ideología liberal pueden estar muy de acuerdo con un libre mercado de anticonceptivos, pese a que el magisterio, por la voz de Juan Pablo II, nos enseña que la mentalidad anticonceptiva engendra una mentalidad abortista. Pero yendo a la voz de nuestro Señor Jesucristo, cuando él le preguntaron sobre el asunto del divorcio, en Mateo 19, del 4 al 5, él responde: ¿no habéis leído que al principio los creó? Cuando al principio los creó, varón y mujer los creó. Y dijo: por eso el hombre dejará a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, Jesucristo habla de frente. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En ese contexto, los judíos estaban confrontando a Jesús con el hecho de que Moisés permitía el divorcio. Permitía que el varón dé una carta de divorcio a la mujer y básicamente era deshacerse de la mujer, porque la mujer quedaba desamparada en ese contexto social. No era que la mujer podía votar al hombre, así nomás. Era a la inversa que se daba. Y Jesús dice:
Moisés permitió eso por la dureza del corazón de ustedes, pero en el plan original de Dios no fue así. Y ahí dice las palabras que les acabo de leer, el plan original de Dios. Nótense entonces cómo esta cuestión de los hijos, en el plan de Dios, en el orden natural de las cosas, viene de varón y mujer. Ese es el orden querido por Dios. Porque dice, los dos serán una sola carne. Ese término, esa idea de una sola carne, puede llevar a pensar varias cosas y tiene un significado múltiple que es rico, a decir verdad. Que tiene, es como una frase polisémica, tiene muchas significaciones. En primera instancia se refiere a la unidad conyugal entre hombre y mujer, que pasan a ser como una sola persona. Por ejemplo, yo soy casado y pues constantemente las decisiones que tomo tengo que tomarlas coordinando con mi esposa o pensando cómo pueden afectar para bien o para mal a mi esposa. Yo ya no soy una sola carne en mí mismo, soy una sola carne con mi esposa. No puedo hacer algo absolutamente independiente de mi esposa. Y lo mismo ocurre con mi esposa, o sea, ella no puede tomar así nomás decisiones absolutamente independientes respecto de mí. No se trata de un sistema de control, sino de un sistema de comunión de amor. Por ejemplo, si yo voy a hacer un gasto adicional, eso podría perjudicar la asignación de dinero para ciertas cosas para ella o para los niños. O por ejemplo, si yo voy a dedicar todas las noches a dictar un curso o a llevar un curso, entonces, o sea, todas las noches voy a estar fuera de casa, no la voy a ver ese rato, no voy a estar para ayudar a acostar a los niños, etcétera. Entonces, no es algo que yo pueda considerar solo por mí mismo. Entonces, que sean una sola carne implica en cierto modo que van a funcionar como una sola persona. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice que el hombre debe, el esposo debe cuidar de la esposa como de su propia carne. Entonces hay esa unidad. Por otra parte está, por supuesto, cuando se habla de una sola carne, de que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, pues se puede entender también lo que es la unión sexual. Y lo que naturalmente se seguiría de aquí sería la procreación o la posibilidad de la procreación. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, que los hijos son fruto natural de esa riqueza de hombre y mujer. Y tenemos que tener presente que, incluso dejando de lado la consideración religiosa y el pasaje bíblico y todo eso, porque esta conferencia la podría escuchar alguien que no crea en las escrituras y diga, bueno, son tonterías. Pero resulta que el varón tiene cierto modo especial de amar y la mujer tiene otro modo especial de amar. Por supuesto que habrá excepciones, digresiones y todo eso, pero en términos generales podemos decir que varón y mujer tienen ciertos patrones que son complementarios y que se requieren unos a otros. Por ejemplo, en mi caso, como varón, yo soy más de centrarme en una sola cosa. Una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Los hombres tendemos a ser así, secuenciales. Se nos dificulta pensar en dos cosas a la vez, no damos para eso. Como que estamos con el automóvil, por ejemplo, y está alto el sonido de la radio y uno tiene que ver una calle y dice, bájale que no veo. ¿No? Así, o sea, no somos capaces de poder escuchar y ver. Por ejemplo, o si estamos haciendo algo en la computadora y la esposa nos dice, no te olvides que la próxima semana tenemos una reunión en la casa de mi tía, no sé cuánto. Sí, amor, le dices, pero en realidad no procesaste la información, simplemente seguías en tu computadora, ¿no? Entonces los hombres tenemos más esta característica de un pensamiento más secuencial. Podemos centrarnos y concentrarnos mucho en una cosa a la vez. En cambio, la mujer tiene la característica en general, estas son tendencias, no son reglas absolutas, pero sí tendencias generales, de poder pensar en muchas cosas a la vez. Entonces está en el trabajo y está pensando en los niños, y está pensando en la salud, y en el esposo, y en la enfermedad de su mamá, y de qué color se va a teñir el pelo para que combine con tal vestido con el que va a ir a la boda de aquí a 2 semanas.
Y más o menos todas esas cosas como que están dando vueltas, es como todo un sistema interconectado, ¿no? Y por eso mismo resulta que hay ventajas y desventajas donde hombres y mujeres podemos ayudarnos. Por ejemplo, el hombre centrado en una sola cosa puede perder de vista dimensiones importantes. A mí se me da, por ejemplo, que yo veo un problema y tengo automáticamente la tendencia a resolverlo, querer resolverlo y resolverlo y resolverlo. Y a veces no me fijo en los sentimientos. Por ejemplo, simplemente me importa la solución objetiva del problema. Mi esposa me ayuda más a darme cuenta de la dimensión de los sentimientos de las personas. No es que yo quiera hacer sentir mal a la gente, no. O sea, más bien si me preocupo de resolver un problema es porque quiero que estén bien. Pero muchas veces me centro objetivamente en que las cosas estén bien y no que todos se sientan bien. Y a veces se requiere también de esos otros elementos, de ver esos detalles, los sentimientos. Pero por otra parte, si lo dejásemos todo al asunto de los sentimientos y no hubiese alguien que dijese, ya, esto es así, 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 paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pues nos podemos quedar dando vueltas también. Del mismo modo, en el caso de la mujer, esa capacidad de pensar en varias cosas a la vez, pues, en primer lugar es algo maravilloso. O sea, las mujeres tienen una capacidad así que, no sé, los hombres nos quedamos chiquitos ante eso, de cómo pueden manejar tantas cosas. Pero eso también puede significar que la mujer puede cargar con más estrés. Y nosotros debemos comprender eso. Porque uno puede tener un hijo enfermo y uno como papá se preocupa por la enfermedad del niño, pero la mente de uno no es como que esté configurada todo el día a pensar que el niño está enfermo. El papá hará lo necesario para que el niño tenga las medicinas, lo cuidará y todo eso, pero no es que su mente va a estar interconectada todo el día con esa situación. En el caso de la mujer, en cambio, tiene más esa capacidad de estar interconectada, incluso quiéralo o no. Y eso es de ayuda para cuidar mejor a los niños, pero al mismo tiempo implica más carga de estrés. Entonces, hombres y mujeres tenemos que entender nuestras diferencias y amar esas diferencias y complementarnos. Piensen en un niño jugando fútbol y de repente se cae y se raspa la rodilla. Entonces, ¿qué hace? Viene la mamá, el niño llora, lo abraza, hijito, le da su besito, le echa alguna cremita, lo apapacha y todo eso, ¿no? ¿Qué haría normalmente un papá? Bebé, no es para tanto, ya, sea macho, siga jugando. ¿Qué pasaría si todo el tiempo fuésemos criados solo con el paradigma de, no pasa nada, sea macho, siga jugando? Entonces, uno, te puedes hacer daño grave. Dos, los seres humanos también requerimos un abrazo, cariño, necesitamos que nos apapachen, que nos comprendan y todo eso. Pero ¿qué pasaría al mismo tiempo si viviésemos en un paradigma en que solo nos apapachan y nos comprenden y tienen compasión de nosotros y nos echan cremita, pero nadie nos dice, ya, siga adelante, ¿no? En ambos casos, en ambos paradigmas, seríamos personas incompletas o tendríamos que completar por otra vía esas insuficiencias. Entonces, la complementariedad de hombre y mujer es algo que no se debe perder, es algo maravilloso y que permite la adecuada crianza de los hijos. Por eso es que hay que defender el orden natural de la familia. Este gran sacerdote dominico, Fray Nelson Medina, habla del amor de continuidad y amor de discontinuidad. Dice que el amor de continuidad es el más propio de la mujer y el amor de discontinuidad el amor del hombre. El amor de continuidad es porque como que la mujer biológicamente es la que tiene los hijos, entonces el hijo cuando es concebido está en el cuerpo de la mujer. No es una parte del cuerpo de la mujer, pero es totalmente dependiente del cuerpo de la mujer. Y está allí en el cuerpo de la mujer. Y es dado a luz por la mujer. Y de hecho los bebés en los primeros meses no tienen muy clara su distinción de identidad respecto de ser una persona y cuerpo distinto de la madre, ¿no? Por eso es que los bebés sienten apenas la mamá se mueve o apenas se mueve un centímetro para ir al baño cuando lo dejó dormido y se despiertan, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo las madres como que tienen una conexión especial con los hijos y saben hasta qué le está pasando sin verlos, ¿no? Entonces es un amor de continuidad, hay como una cuerda así, continua. Y ese amor de continuidad es más de proteger, de apapachar, de abrazar. En cambio, el varón normalmente tiende más al amor de discontinuidad.
ve al hijo como algo distinto. El hijo no ha estado en el cuerpo del varón, al haber sido concebido, el hijo es distinto. Y en ese sentido, ese amor de discontinuidad lo que sobre todo va a hacer es empujar hacia el mundo, hacia progresar, hacia crecer, ¿no? Y requerimos de las dos cosas. Requerimos de ese apapacho del amor de continuidad, pero también de ese empuje del amor de discontinuidad que nos hace crecer. Ambas realidades son necesarias. Bueno, al respecto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2333, cito: corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Por ejemplo, si mis hijos dependieran solo de mí, estarían vivos, ¿no? Pero no necesariamente estarían de lo mejor. Cuando mi esposa vuelve de que ha salido un rato, y no sé, yo he tenido que vestir al niño o a la niña con ropa que no combinan, digo, pero está vestido, ¿no? Así ni han salido, están vivos, nadie se ha muerto, ¿no? Pero yo no tendría el tino de saber combinar realmente la ropa y los colores para vestir a mi hijita, por ejemplo. Y eso también se necesita, se requiere esa complementariedad. No se debe perder eso. Por eso dice también el Catecismo en el numeral 2335. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Ojo, no está diciendo que el hombre es imagen del poder y la mujer es imagen de la ternura. Sí quisiera dejar en claro ese punto. No. El Catecismo lo que dice es que cada uno es imagen del poder y la ternura, de las dos cosas, solo que de modo distinto. Por los ejemplos que he puesto que enfatizan el contraste entre hombre y mujer, pues tal vez alguno podría pensar, ¿no? Este nunca abraza a su hijo o algo así. No es el caso, sino que la ternura del hombre, el hombre tiene su ternura, pero la ternura del hombre normalmente es una ternura que es distinta de la mujer. Y esto se puede ver mucho más claro con las hijas. La hija puede tener todo el cariño de una mamá, pero si falta el papá, o si el papá nunca le ha dado un abrazo a su hija, o si el papá nunca le ha dicho a su hija, hija, qué bonita eres, por ejemplo, eso genera una insuficiencia en la niña. Y perfectamente la mamá puede haberle dado un montón de cariño, e incluso el doble de cariño de la madre promedio, y no porque sea cuantitativamente el doble, cubre también lo que hubiera cubierto el padre. Porque el cariño de padre es cualitativamente distinto. No se trata simplemente de la cantidad, sino del modo, de la cualidad, de quién lo da. Entonces, ojo, el hombre manifiesta el poder y la ternura de un modo especial. Y lo mismo vamos a decir de la mujer. La mujer manifiesta el poder y la ternura de Dios. No diría solo la ternura, que es muy evidente en el caso de la mujer, sino también el poder. Vamos, ¿cuántos no logramos ser hombres hechos y derechos porque tuvimos una mamá que nos regañó mucho chiquitos, ¿no? Por otra parte, la fuerza de la mujer en algo como dar a luz, o sea, yo no sé cómo será ese asunto. Dicen que duele mucho y que se compara como cuando a los hombres nos da gripe, ¿no? O sea, es una cosa muy seria, así, ¿no? Que el hombre le da gripe, muerto el testamento, así, ¿no? Bueno, volviendo en serio, claro, o sea, hay unas escalas de dolor, ¿no? Y la mujer pues ya va a dar a luz cuando está en una escala del 0 al 10, cuando está en 8, 9, ahí la llevan ya para que dé a luz. Entonces, es una cosa muy fuerte, manifestar esa fuerza es gran cosa. Mujeres que sacan adelante a su familia con maridos deficientes o ausentes, eso es muestra de un gran poder de sacrificio y es muestra del poder de Dios también, del poder de Cristo. Son mujeres que cargan la cruz. Ahora bien, la ideología de género nos plantea que hay otras opciones, ¿no? Bueno, no podemos desconocer el hecho objetivo de que
en nuestra sociedad hay personas que pues tienen otro tipo de opciones. Es un hecho objetivo. Que sea un hecho objetivo no significa de por sí que esté bien, pero significa que existe y que no podemos soslayarlo. ¿Qué nos dice la fe católica al respecto? ¿Que tenemos que actuar acaso con odio o algo así? No. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto de ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. En primer lugar, lo primero que hay que decir con las personas con tendencias homosexuales, o para abreviar personas homosexuales, lo primero que hay que decir es que son personas. No debemos caer en el paradigma de pensar fundamentalmente en ellos como homosexuales. Son fundamentalmente personas, que se da el caso que pues tienen esa tendencia que es desordenada. Ahora bien, la posibilidad del pecado o el desorden nos afecta a todos. Por ejemplo, en el caso de personas ya heterosexuales, 100% heterosexuales, que tienen bien ordenada su sexualidad, ¿no existen acaso las tentaciones, las caídas, las insuficiencias, las miserias y todo eso? También. Entonces, hay que acoger también con esa misericordia. Y en el caso de personas que tengan este tipo de tendencias, pues en primera instancia hay que entender que es una situación difícil para ellos. Es una situación difícil. Y por lo tanto tiene que ser abordado con cuidado y con compasión, distinguiendo la persona de la conducta. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo podría tener la condición de tener un lunar muy grande aquí en la cara y que sea muy notorio y que hasta me llamen el lunarejo, ¿no? Y se olviden de mi nombre, que me llamo Dante y todos me dicen el del lunar, el lunarejo y no sé cuántos. Ya. Pero no sería una forma adecuada de hacer las cosas. Primariamente soy un ser humano, primariamente soy Dante Urbina, después se puede dar el caso que tenga un lunar o algo así, pero eso no me define, ¿no? De forma similar, esta tendencia no define a esas personas. Y esto es lo que tenemos que hacerle comprender a ellos. Es decir, tú tienes esta tendencia, pero eso no es lo que tú eres. Es algo que tú tienes, o es algo que te sucede, o es algo con lo que tú vives, pero no es la esencia de lo que eres. Y la esencia de lo que eres es que eres una criatura creada a imagen y semejanza de Dios y con una identidad que Dios mismo te ha dado. Que luego tú en tu mente o en tus sentimientos tengas una discrepancia con respecto a esa identidad objetiva, natural que Dios te ha dado, pues es una cruz con la que cargas y es un tema pues que deberás ir abordando. Y eso puede para muchas personas ser una tendencia permanente y tendrán que cargar con ello. Pero es una forma de cargar la cruz. Pueden elegir vivir en castidad. No es fácil, pero tienen una gran oportunidad de santificación. Si pese a esas tendencias eligen vivir castamente, pueden vivir más santamente que un heterosexual promedio que tenga sus pecados en el área de la sexualidad. Entonces, una persona con tendencias homosexuales que elija vivir castamente puede entrar primero al reino de los cielos, eligiendo vivir castamente y practicando la castidad, que una persona heterosexual, como digo, que tenga sus pecados en esa área. La Congregación para la Doctrina y la Fe, en su carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, de 1982, numeral 7, dice: como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad, porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. Aunque se hable mucho del orgullo, ¿no? Muchas veces lo que se descubre más a fondo es en estas personas heridas profundas, infelicidad. Piensen en el caso de personas
no digo necesariamente con estas tendencias, sino en general personas que uno dice, oye, esta persona vive muy feliz, no cree en Dios, no va a la iglesia, pero se le ve siempre que está muy alegre, es el más popular o la más popular del salón o del curso, etcétera. A mí, yo he tenido la ocasión de hablar con personas que tienen más o menos ese perfil de que como son muy populares y que parece que todo está bien y que sus vidas son perfectas y que están siempre felices y todo eso. Yo he tenido oportunidad de hablar con personas así, por ejemplo, cuando están borrachos, ¿no? Sí, yo mismo estaba sobrio, por si acaso. Y me cuentan muchas cosas y revelan su corazón. No sé por qué mucha gente tiene el hábito así de contarme cosas. Un montón de veces desde que estoy en secundaria he escuchado la frase, eres la primera persona en mi vida a la que le voy a decir esto, ¿no? Y pasan a contarme algo que no le han contado ni a la mejor amiga, ni al mejor amigo, así, ¿no? Así yo me entero de cosas, ¿no? Y muchas veces me he encontrado esa realidad, o sea, que personas que parecen externamente que todo está perfecto y todo va bien, por dentro tienen heridas grandes, ¿no? Solo que lo van a sacar en momento de vulnerabilidad. El mismo documento nos dice en el numeral 9. Dentro de la iglesia se ha tomado también una tendencia constituida por grupos de presión con diversos nombres y diversa amplitud que intenta acreditarse como representante de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores generalmente son personas que o ignoran la enseñanza de la iglesia o buscan subvertirla de alguna manera. Se trata de mantener bajo el amparo del catolicismo a personas homosexuales que no tienen intención alguna de abandonar su comportamiento homosexual. Una de las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de protesta, que cualquier crítica o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituyen una forma injusta de discriminación. Entonces, ojo, el propio documento te está diciendo que dentro de la misma Iglesia Católica hay ciertos grupos de presión, como una especie de lobby, que quiere como normalizar este asunto. El catecismo afirma muy contundentemente el respeto a la dignidad humana de estas personas y que debemos acogerlas con respeto, con aprecio, con comprensión. No debe haber ninguna discriminación injusta hacia estas personas. Pero sí puede haber una discriminación de conductas, de comportamientos, no digo de personas, sino de comportamientos. Por ejemplo, si hay un alumno que en un examen hace trampa y otro da el examen sin hacer trampa, ¿los puedo calificar igual? No, tengo que discriminar las conductas. ¿Acaso el alumno que hace trampa y que yo le anulo el examen me puede decir, profe, me está discriminando, está yendo contra mi derecho a no ser discriminado? No, porque yo no estoy discriminando en cuanto a persona, estoy discriminando su conducta, ¿no? Por ejemplo, si yo me paso con el automóvil una luz roja y el policía me detiene, oiga, ¿por qué se pasó la luz roja? No, le digo, me está discriminando, ¿no? No me está discriminando. Seguro usted discrimina a la gente que tiene lentes o discrimina a los que somos católicos o no sé cuánto, sería una tontería, ¿no? Lo que está es yendo a mi conducta de haberme pasado la luz roja. Entonces, no debe haber ninguna discriminación en tanto la dignidad de personas. En ese sentido, o sea, tienen estas personas el derecho a la vida, el derecho a su integridad física, a su integridad moral, el derecho a educarse, el derecho a la salud, etc. O sea, los derechos básicos de toda persona humana los tienen y eso hay que defenderlo también. Pero no se trata de igualar las conductas. Entonces, uno puede discrepar de la conducta sin discriminar a la persona en cuanto a persona. No discriminemos personas, discriminemos conductas. Eso es lo que hay que discriminar. Y las malas conductas, pues, tienen que ser calificadas como erróneas, como desordenadas, como injustas, dependiendo de la categoría del caso, ¿no? A veces se ha querido pintar al recientemente fallecido Papa Francisco como un papa progre, ¿no? Pues bien, miren las palabras fuertes que da el Papa Francisco, citado por Salvatore Cernusio en el artículo El Papa, la ideología de género, el peor enemigo de nuestro tiempo. Vatican News, 1 de marzo de 2024, dice el Papa Francisco. Pedí estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar las diferencias es borrar la humanidad.
El hombre y la mujer, en cambio, se mantienen en fecunda tensión. Ahí la palabra tensión está entre comillas. Se requiere la riqueza de la fecunda tensión entre el hombre y la mujer, en lugar de borrar las diferencias, porque borrar las diferencias, como hay riqueza en esas diferencias, borrar o relativizar las diferencias, borrará, pondrá en cuestión las riquezas de esas diferencias. Me gusta mucho el término que usa ahí el Papa Francisco, entre comillas, tensión, ¿no? Que hombre y mujer se mantienen en fecunda tensión. Por ejemplo, la mujer puede decir, oye, hay que gastar un poco más, hay que salir, nunca salimos. El hombre cerrado, no, hay que ahorrar, ¿no? Tenemos que ahorrar. Si todo se redujese a ahorrar, tendríamos una familia muy triste. Si todo se redujese a salir y despilfarrar, tendríamos una familia con problemas económicos. Hay una tensión allí. Ojo, también podría suceder al revés. Podría ser el hombre el que va a despilfarrar. No, gasta tú, compra, salgamos, etc. Y la mujer ahí, no, hay que ahorrar. Lo que quiero mostrar es que a veces las tensiones entre cosas contradictorias ayudan a un equilibrio y a una sanidad. Entre cosas contrarias u opuestas, más que contradictorias, para ser más exacto. La tensión entre esos opuestos trae una riqueza, ¿no? Eso de, oye, no seas tan duro con el niño, oye, estás consintiendo demasiado al niño, se requiere eso, que alguien ponga límites respecto de qué tanto se puede castigar a un niño, ¿no? No necesariamente me refiero al golpe físico o algo así, o sea, hay muchas formas de castigo sin acudir a eso. Pero en general, o sea, me refiero a alguien tiene que decir en un momento, oye, no seas tan duro con el niño, ¿no? Y a su vez, alguien tiene que decir, oye, no consientas tanto al niño. Si todo es puro consentimiento, malogramos al niño. Y si todo es puro maltrato, malogramos también al niño. Entonces, hay una tensión ahí entre eso, ¿no? Una disciplina fuerte y ser consentidor, y donde hay que ir a unos balances, donde hay que ir a unos equilibrios. Entonces, esa tensión es importante, ¿no? Es fecunda. Ahora, cierro trayendo pues lo que decía en su momento el actual Papa, ¿no? El Papa peruano de alma, peruano de corazón, peruano por deseo y decisión. El Papa León XIV. Hay un artículo titulado Papa León XIV contra la ideología de género. Hay varones y mujeres, dijo cuando era obispo, publicado en el diario Expreso, 11 de mayo de 2025. Dice, cito, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Perú, su gobierno pretendió legislar para que no se valide el sexo biológico de las personas, sino su identidad de género. Ante ello, el hoy Papa León XIV rechazó públicamente esta maniobra. El tema de promover la ideología de género es ya una discusión. Esas son palabras del Papa, ¿no? Que en su momento era obispo en Chiclayo, pues, ¿no? El tema de promover la ideología de género es ya una confusión, porque busca crear géneros que no existen. Pues Dios ha creado a hombre y mujer, y al intentar confundir las ideas de la naturaleza, solo se hará daños a las familias y personas, declaraba Robert Prevost, como obispo de Chiclayo. Unámonos, pues, al combate contra esta ideología de género, que muchas veces estos ideólogos de género quieren taparnos la boca, quieren que nos multen, que nos expulsen, que nos excluyan o que incluso nos metan a la cárcel, como sucede ya lamentablemente en algunos países. Pues son ellos los que están yendo contra los derechos más fundamentales de nosotros los cristianos. En cuanto a sus derechos de personas, tienen todos sus derechos de personas. Pero acá hablamos ya de cuestión de distinción de conductas. Pueden decir, no, tenemos derecho a adoptar un niño. Oye, un niño no es un juguete, no es un gato, no es un perro. El niño tiene derecho a tener un hogar con un papá y una mamá. O sea, si se le puede procurar eso, otra cosa es que se murió el papá, la mamá, qué sé yo, coyunturas.
Pero si se le puede procurar un hogar con un papá y una mamá a un niño que vaya a ser adoptado, pues eso es lo que hay que procurar. Y ojo, nuestro orden constitucional defiende la familia, al menos así dice la Constitución. Así que hagan, o sea, que digan lo que les dé la gana, pero yo estoy hablando en términos de la Constitución. Estoy hablando en términos del marco legal fundamental de nuestro país. Entonces no se trata del derecho de dos personas porque se le ocurre de adoptar un niño como si fuera a comprar un perrito. Se trata del derecho primordial del niño a que se le dé el mejor entorno. Esto es, con un papá y con una mamá. Y aunque muchas veces levantar la voz sea costoso, tenemos que hacerlo. Y alzar la voz contra la ideología de género en nombre de Dios, de la familia y de los niños. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, sí hay tiempo para preguntas. Bueno, me dirán. Tú avisas hasta qué momento, ¿no? Sí. Dante, Ajá. buenas tardes, bienvenido. Bueno, te quería hacer un comentario, te escuchaba atentamente y justamente hace un par de días, en una conversación que tuvimos con un organismo político, yo creo que la definición actual de la persona está en la definición de ser humano. La diferenciación entre ser humano, el ser persona, el ser sujeto de derecho, exactamente. Las definiciones del hombre creo que han causado toda esta confusión. Sabemos todos que, bueno, del origen de estas ideologías, ¿no es cierto? Pero no sé qué tan consciente sea la iglesia de ello. Mira, estaba escuchándote sobre el tema de la familia y la crisis de la familia. Y por cuestiones personales veo amigos, por ejemplo, que se han casado no hace mucho por la iglesia, por ejemplo, y no entienden en absoluto lo que han hecho. O sea, pasa de ser, bueno, y se enojan cuando yo les decía, bueno, les decía, oye, pero te has casado el civil, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Te has casado el católico? No, sí, claro. Le digo, el civil es un contrato. No me des vuelta. Ya le puedes poner que es un contrato muy especial, que es el mejor de los contratos y toda la jerigonza esa que nos enseñan en las facultades de Derecho, pues no, que ya sabemos cómo va, ¿no? Y en el otro lado no tienen respuesta. Le digo, ¿te vas a divorciar? Sí. ¿Por qué? Bueno, le digo, vas a romper tu contrato, pero ¿y qué vas a hacer con el tema católico? Me dice, no sé. No voy a hacer nada porque, bueno, entiendo que no se puede hacer nada. Y le digo, oye, ¿y te preparaste para eso? No. Fue un cura amigo y el cura me dijo que, bueno, se quieren, se besan, viven juntos, qué bonito. Ya, yo los caso, porque Dios quiere que el hombre se junte a la mujer y etc. Y vaya, entonces la crisis, digo, porque el hombre está en crisis, también la iglesia como institución entiendo que está en crisis. Entonces, no sé, me gustaría, al respecto, escuchar una reflexión tuya, por favor. Muchas gracias por el comentario. En cuanto a su doctrina oficial, la iglesia tiene en claro esto. Pero luego en la práctica pastoral de los sacerdotes concretos, las parroquias concretas, los obispados concretos, muchas veces hay deficiencias. Por ejemplo, en los cursos matrimoniales, o sea, normalmente para casarse es que llevas un curso de 1 o 2 días, así, y ya, al menos yo he visto eso, ¿no? En particular, voy a ser transparente, yo para casarme no es que llevé un curso largo, o sea, llevé un curso breve, ¿no? Que fue más o menos una jornada más o menos así. Claro que, vamos, o sea, yo sí me lo tomaba muy en serio, sobre todo la formación previa, o sea, ya sabía lo que iba, por decirlo así. Algo así como alguien que se sabe los conocimientos de una carrera, pero lleva el curso de exámenes para sacar el título, digamos, ¿no? Pero se sabe a fondo el asunto, ¿no? Mi esposa y yo, pues sí teníamos mucha conciencia de lo que significa, y tenemos, ¿no? Mucha conciencia de lo que significa esto. Pero claro, a veces los cursos son express. He de decir también que yo con mi tiempo limitado, pues, o sea, tampoco estaba lamentablemente muy abierto a la idea de un curso largo.
pero sí me tomaba en serio el asunto de la formación para el matrimonio, solo que la había hecho a lo largo de mi propia formación cristiana, ¿no? Pero a veces las dinámicas de lo que dan de formación previo a casarse en las parroquias son como a veces superficiales, lamentablemente. No se habla de cosas como las que hemos conversado aquí, de la doctrina católica, de lo que enseña el catecismo y muchas más cosas, porque acá yo he dado unas pinceladas nomás, ¿no? Si no te hacen dinámicas así que parecen casi de psicoterapia, o sea, cosas como, no sé, que le envuelven los ojos a la esposa para que se tire hacia atrás y el esposo la tiene que agarrar y eso es una muestra de cómo generan confianza. Oye, eso está bonito que lo haga una psicoterapeuta o hasta que lo pueden hacer en el nido de mi hija en una gincana, ese tipo de jueguito, pero, o sea, yo necesito que de lo que me hablen es de la indisolubilidad del matrimonio, que Cristo mismo habló de que el plan original de Dios es varón y mujer, y lo que ha unido Dios no lo separa el hombre, o sea, que no se pueden divorciar, que no hay divorcio, porque es un pacto ante Dios. Dar a entender que el matrimonio no es un contrato. Cuando hablaba de matrimonio religioso, el matrimonio civil es un contrato entre dos partes y se puede romper si alguna de las partes no cumple las condiciones o si de mutuo acuerdo deciden romperlo. O sea, el matrimonio civil es un contrato escrito en papel mojado, hoy en día, que es relativamente, no del todo fácil, pero relativamente fácil divorciarse. En décadas anteriores divorciarse era algo más complicado a nivel de trámite, hoy en día es más expreso. Pero en todo caso es simplemente un contrato. En cambio, el matrimonio religioso no es un contrato, es un pacto. Es un pacto, y es un pacto ante Dios. Entonces, yo le prometí amor y fidelidad a mi esposa en un altar, no en una oficina municipal. Tengo, sí, mi matrimonio civil, pero yo que soy un poco rudo a veces, decía, para mí eso es firmar un papel, ¿no? El matrimonio religioso sí, o sea, me lo tomaba máximamente en serio. Lo del matrimonio civil, bueno, firmamos y vamos a comer, ¿no? Con tal que sea una excusa para ir a comer rico con la familia, ya vamos. Pero el matrimonio religioso es un pacto ante Dios. Entonces, yo no puedo romper ese pacto con Dios. Incluso si las cosas no se desarrollan en el matrimonio como yo espero, si a mi esposa le sucede un accidente, o a mí, si alguno queda parapléjico, etc. O sea, yo he hecho un pacto no meramente con mi esposa, he hecho un pacto con Dios. O sea, eso es cosa seria y vinculante, ¿no? Se necesita que en las parroquias se enfatice mucho más esa dimensión. Por otra parte, se habla de la distinción entre persona y ser humano, ¿no? En estas conversaciones con instancias de gobierno. Lamentablemente está habiendo una disociación entre el concepto de persona y ser humano. Yo puedo entender que pueda haber ciertas distinciones conceptuales que puedan hacer, pero no una disociación cuando se está hablando de la persona humana. O sea, no puede haber una disociación, porque si nosotros comenzamos a hacer una disociación de este ser humano pero no es persona, o sea, llegábamos al pensamiento de los nazis. Básicamente los proabortos vienen con esa lógica. O sea, que el concebido puede considerarse el ser humano incluso, en la medida en que tiene un código genético humano, no es un chancho, no es un perro, no es un gato, pero no es persona. Es ser humano, pero no es persona, te dicen, ¿no? No es sujeto de derecho. Pero resulta que exactamente eso mismo decían los nazis respecto de los judíos y de otros grupos poblacionales. O sea, sí, genéticamente son humanos, pero no son personas, son como gente que no son sujetos de derecho, en realidad. Entonces, relativizar el concepto de persona y disociarlo respecto de ser humano lleva a consecuencias muy graves, ¿no? Y la Iglesia también ha alzado su voz al respecto en documentos oficiales. Luego, ya en la pastoral concreta, de los sacerdotes concretos, los obispos concretos, ¿qué tanto se conoce eso en las catequesis concretas? En general no mucho, ¿no? Por eso estamos nosotros aquí, para dar a conocer. Y no digo yo, digo nosotros. Lo tenemos que ir todos, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, dale. Sí. Bueno, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta conferencia, ¿sí? En la cual nos estás brindando mucha información. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Dante. ¿Qué recomendaciones das tú, pues, a las familias, ¿sí? Que de un momento a otro ven que tienen un miembro dentro de su familia que es, pues, homosexual o que tiene tendencia a la homosexualidad muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué recomendaciones puedes dar
en sí, pues para que pueda salvar su alma, ¿no? Entonces, pues como sabemos, generalmente las personas homosexuales, pues la misma Biblia lo dice, ¿no? Que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podría en sí la familia ayudar a esa persona homosexual o con tendencia a ser homosexual a que deje ese pecado y pueda volver hacia Dios? A ver, debe haber un rechazo incondicional a la conducta y debe haber una aceptación incondicional de la persona. La persona que esté en esa situación debe saberse profundamente amada. Debe saber que su padre, su madre, sus hermanos nunca lo dejarán de querer, haga lo que haga. Si hablamos de la salvación del alma, recordemos que hay muchas personas que pueden tener esa oportunidad en el último instante de sus vidas. Personas que se arrepienten en el último instante. Y una de las cosas que puede llevar a arrepentimiento es: mi mamá siempre me amó aunque no estaba de acuerdo con lo que hacía. Mi papá sufrió mucho con estas decisiones que yo tomé, pero nunca me negó su cariño. Mis hermanos me dijeron que no haga esto tantas veces, pero siempre me acogieron. El ver el amor incondicional, si hablamos de salvación, es algo que ayuda mucho, es un gran testimonio cristiano. Entonces, yo diría que lo primero que tenemos que hacer, más que hablar y decirle esto está mal, está mal, está mal, está mal, que ojo, sí está mal, no digo que no, pero no necesariamente lo más efectivo va a ser decir esto está mal, porque normalmente lo que va a suceder es reacción. Y más si la persona es adolescente, si es adolescente peor. O sea, tú le dices anda por la derecha, se va a ir por la izquierda, o sea, te vas a dar la contra en todo. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es tratar de hablar con la persona tranquilamente, en momentos en que se puede hablar tranquilamente. No gritarle. Ya hablo aquí de que hay que sentarse a hablar, no de simplemente soltarle un discurso y ya. Conversar con la persona. Luego, algo que hay que hacer continuamente es orar. Porque muchas veces ya no se trata de hablar y la persona misma no quiere escuchar. Y a veces mientras más le hablamos sentimos que peor se pone la cosa. Entonces, orar y Dios tiene sus tiempos. Dios se encarga en sus tiempos. Y por último, mostrarle amor incondicional. Pero al mismo tiempo no relativizar la condena a la conducta, no digo a la persona, sino a la conducta. O sea, no aceptarle la conducta. Nada de que, hijito, yo te quiero mucho, entonces mañana vienes con tu novio y duermen acá y yo les hago el desayuno a primera hora, ¿no? Eso no es amar. Si alguien hace algo que es inadecuado, la labor de los padres y las personas que aman a ese alguien es señalarle eso, pero no dejarlo de lado, ¿no? En cierta ocasión el Papa Francisco dijo que las personas homosexuales tienen derecho a una familia. Y se sacaron de contexto las palabras del Papa diciendo, el Papa está diciendo que tienen derecho a adoptar hijos, a adoptar niños, etc. No, el Papa nunca dijo eso. Cuando se ve el contexto completo, esas declaraciones del Papa, a lo que él se estaba refiriendo es que no debían ser expulsados de la familia. Algo así como que venga, no sé, el primo con ese tipo de tendencias a la cena de Navidad y no, tú no entras a mi casa porque tú no eres de la familia. No, entonces el Papa Francisco se estaba refiriendo a eso, a que tienen derecho a no ser excluidos de la familia. No dijo tienen derecho a formar una familia, sino a tenerlo. Se refiere al sentido de pertenencia. Eso, exacto, ¿no? Entonces, pensemos cómo muchos de nosotros hemos fallado mucho a Dios y lo que nos ha movido en ocasiones a arrepentimiento es ver cuánto nos ama Dios, pese a que oramos tan mal. Pese a que fallamos muchas veces, pese a que nos confesamos y decimos, esta es la última vez que voy a hacer esto, y a las 2 semanas, los 2 meses, los 2 años, los 2 días o las 2 horas, estamos cayendo. Y aún así Dios nos muestra su amor incondicionalmente. Y en el momento en que podamos estar más desesperados de cómo hemos arruinado todas las cosas de nuestra vida, podemos acordarnos de que Dios nos amó incondicionalmente y no nos perdemos, no nos hundimos cuando estamos a punto de hundirnos por el peso de nuestros pecados. Algo similar debemos pensar de las personas con estas tendencias. Si los amamos incondicionalmente con el amor de Cristo,
eventualmente eso puede terminar siendo como una tabla salvadora en medio del naufragio en que pueden encontrarse en ciertos momentos de su vida. Dios se va a encargar de cuál va a ser el momento de la gracia. Simplemente confiemos. Confianza y amor, eso es lo que diría. Excelente, Dante, muchas gracias. Dante, una pregunta, mira. Hasta ahora, o sea, ¿qué han investigado? O sea, ¿por qué la homosexualidad? O sea, ¿es genético o es que en la sociedad ya se corrompe la persona? El catecismo de la Iglesia Católica dice explícitamente que las causas son desconocidas o que no están del todo determinadas. Ciertamente existen argumentos fuertes para ver a la homosexualidad pues como un tema adquirido, como un tema de comportamiento devenido y no como una condición configurada físicamente. Sin embargo, hay que también decir que hay quienes argumentan y dentro de eso tratan como sus experimentos, estudios científicos, de que no, que tendría como una explicación natural, ¿no? Entonces, es un tema que, digamos, a nivel científico no está del todo cerrado, y doctrinalmente, o sea, en el catecismo no se pronuncia diciendo es tal o cual. Tampoco el catecismo afirma ni niega nada, simplemente dice que las causas están en gran parte indeterminadas. Pero en cierto modo, en términos morales, que es lo que nos importa aquí, no sé tanto la diferencia. Por ejemplo, supóngase que se diga, estoy poniendo una analogía, digamos que los hombres tienen una tendencia genética a la infidelidad, ¿no? Y hay algunos que argumenten eso, ¿no? Que el hombre es naturalmente infiel. De hecho, ese tipo de frase hasta se escucha, ¿no? Que el hombre es naturalmente infiel, como que tenemos una especie de resorte, así, ¿no? Y hay otros que podrían argumentar, no, la infidelidad es algo que se genera por una mala crianza, una falta de firmeza moral, una falta de firmeza de carácter, una falta de principios, etc. Entonces se podría poner como, o es algo configurado de nacimiento, o es algo adquirido. Pero en términos morales, al final de cuentas es irrelevante, porque no por eso vamos a legitimar una conducta de infidelidad, ¿no? Incluso si uno tuviese unas tendencias físico-químicas, no por eso nosotros legitimamos las conductas. Por ejemplo, si alguien me insulta en la calle, yo puedo tener en mi cuerpo unas reacciones físico-químicas fuertes que me pueden llevar a golpearlo y romperle la nariz. Y si de verdad le rompo la nariz, uno puede decir, ah, bueno, pero es que su cuerpo lo impulsó a eso, pues ¿qué se va a hacer? No, o sea, me puedo ganar hasta problemas legales de actuar así. O sea, me insulta y yo estoy respondiendo con un golpe, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, más allá de si las causas son adquiridas o no adquiridas, los seres humanos no nos reducimos a la mera biología. Tenemos libre albedrío. Entonces, aunque podamos tener cierto tipo de tendencias, nosotros con nuestro libre albedrío podemos elegir no dar rienda suelta a esas tendencias. Y pensamos con un caso mucho más sencillo y más menos problemático, diría, ¿no? El ayuno. O sea, nuestro cuerpo está configurado para comer, nosotros tenemos que comer y eventualmente nos da hambre. Lo natural es que comamos cuando nos da hambre, pero podemos voluntariamente elegir hacer ayuno. Y ojo, no es que yo he aprendido el hábito de comer, o sea, ya vengo configurado con el hábito de comer, pero aún así puedo elegir hacer ayuno. O si hubiese una cantidad limitada de alimento y yo tengo muchas ganas de comer y mi cuerpo me impulsa a comer, pero ese alimento solo alcanza para que mis hijos estén bien alimentados, yo puedo elegir dárselos a ellos. De hecho, se me vería como inmoral como padre si es que no hiciese eso. Tendría que dar ese alimento a ellos. Entonces eso, o sea, incluso si hubiese un tema físico, que no lo afirmo, yo tendría a inclinarme a que no, pero incluso si fuese un tema físicamente configurado, los seres humanos no somos una mera reacción a nuestra configuración física, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que podamos ayunar. Yo tengo otra pregunta. Mira, uno de los paradigmas de la modernidad es la divinidad, ¿no? Pero desde un punto de vista mundano se puede decir,
Ya, la iglesia se da cuenta de eso y saca declaraciones, estudios de Dignitatis Humanae, Humanae Vitae, etcétera, etcétera. Ya. Pero ¿qué pasa? Que ahora en la posmodernidad los progres vienen con un discurso que habla mucho de la dignidad también. Es como, si no me haces caso a mis caprichos, entonces estás yendo en contra de mi dignidad. También se habla de, por ejemplo, en el aborto, que si no vas a tener una vida digna, mejor no. Pero ese es otro caso, ¿no? Ahora o sea, hablamos de los progres y de sus derechos, ¿no? De lo que decían. Entonces, si el discurso está así, de que esta palabrita que nosotros como grupo Pro Vida estamos enfocando mucho para las bases de lo que queremos hacer, ¿qué recomendación das tú para que no se entremezcle y para que nos quedemos siempre con ese concepto eclesial verdadero de lo que es la dignidad y que los que nos escuchen desde fuera no confundan las cosas? Podemos decirles, ya, si tú me hablas de dignidad, entiendo que es porque tienes una dignidad distinta de lo que podrías llamar lo que podría tener un perro, un gato, una cucaracha, una computadora, etc. O sea, hablamos de una dignidad humana. Entonces, tiene que haber en el ser humano algo cualitativamente distinto respecto del chimpancé o del animal más genéticamente parecido al ser humano para que hablemos de una dignidad específicamente humana. Ya. Entonces, yo le plantearía ese problema a la persona. Yo le diría, ¿cuál es la fundamentación de tu dignidad? ¿Cuál es la fundamentación de la dignidad humana? Que me dé una fundamentación. En el caso católico y cristiano o judeocristiano, lo que tenemos es la fundamentación de la dignidad en la imago Dei, que somos imagen de Dios. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es interesante lo que dice el texto que sigue. Dice, para que se enseñoree sobre las bestias y sobre los animales que se arrastran, y las aves y los peces, etc. ¿Significa esto que aquello en lo cual el hombre es a imagen y semejanza de Dios no es algo del cuerpo? Porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces el hombre no se asemeja a Dios por el cuerpo, por la nariz, los ojos, no. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios por algo que es distinto de los animales. El alma, o para decirlo con más rigurosidad, nuestra alma espiritual, con capacidad de pensar y de amar. El alma espiritual como algo cualitativamente distinto de lo que ocurre en el mundo animal es lo que nos diferencia. Porque muchas veces los progres vienen con cosas hasta de los animales y dicen, oye, pero si me hablas de lo natural, pues mira, acá tiene 2 leones, ¿no? O sea, leones machos, ¿no? Que están ahí juntos. O tienes esta especie de sapos que si faltan hembras en el grupo, entonces el sapo macho muta en hembra y no vienen con esas cosas, que el orden natural, etc. Pero acá estamos hablando de naturaleza humana y de dignidad humana. Y entonces nos tiene que dar una base, porque si su dignidad está en compararse con los animales, una respuesta que podríamos dar es, oye, disculpa, pero mi dignidad no es la de un animal. Y con eso cerramos el asunto. Y yo no veo una forma coherente de sustentar la dignidad humana fuera de la afirmación de la existencia del espíritu. Y no veo una forma coherente de sostener la existencia del espíritu sin sostener la existencia de Dios. Y si esto es así, entonces podemos mostrar metafísicamente que para fundamentar la dignidad, al final de cuentas hay que ser teísta. Y si hay que ser teísta, pues eso les va a cambiar el marco a muchos de estos progres que en general suelen ser ateos o agnósticos. Y si son creyentes, normalmente van a ser creyentes cristianos progres, ¿no? Cristianos progres como círculos cuadrados. Y ahí se le podrá mostrar pues su inconsistencia con las propias fuentes cristianas y mostrar que no es realmente cristiano, ¿no? Yo creo que esa sería la forma de abordar. Doctor Larante, buenas tardes a todos. Cuando estuve de paso por Lima, en el aeropuerto había un letrero en los baños que decía hombres en su diversidad, mujeres en su diversidad. Y lo que más me llamaba la atención es que nadie se juntaba con eso. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a recibir nuevos conceptos y normaliza en un corto tiempo
ciertas cosas que trastocan el sentido común. En algunos textos, ¿no?, jurídicos, otros tipos de textos, uno suele encontrar términos como, por ejemplo, familias en su diversidad. Y uno se puede pensar, ¿qué es eso? Familias en su diversidad. Entonces, cualquier individuo puede hacer su propio diseño de familia y validarlo, y todos contentos. Cuando uno acude hoy, ¿no?, a alguna librería grande como Escrisol, como Ibérica y otras cadenas de librería, y aparte de las secciones clásicas, encuentra una sección que llama la atención, que es sección arcoíris. Y hay literatura abundante que suele encantar sobre todo a los adolescentes jóvenes, cuyo contenido es precisamente a través de experiencias psicológicas, sentimentalistas, empapar de ciertas ideas. Y el adolescente eso lo absorbe y lo comparte. Es conocido el caso de cuando la ministra Folclaro estuvo en el Ministerio de Educación, ¿no?, que se habían introducido links, ¿no?, que iban precisamente a este tipo de contenidos. Ahora, ¿qué hacer, ¿no?, desde la sociedad civil, ¿no?, la familia, ¿no?, para que tenga un paraguas protector o por lo menos una estrategia para esquivar, ¿no?, estos bombardeos? Sobre todo los que tienen el papel de padres, ¿no?, y los que están en las aulas, los maestros. Gracias por la cuestión. Dante, disculpa. Sí. Solo una cosita. Me gustaría, o sea, me traigo justo pensando en la pregunta. ¿Por qué el católico no participa en política? ¿No crees tú que la única manera de cambiar la realidad sería justamente una participación en el sistema, en los que elaboran la ley? O sea, en los que... Claro, yo entiendo que aquí estamos hablando del tema católico cristiano y está bien, ¿no?, configura nuestra sociedad, ¿no? Pero digo, yo siempre he visto en todos los entornos que participo que los católicos o los cristianos, digamos, como denominación, participan más, pero los católicos no. Como que los católicos están siempre mirando, siempre esperando, siempre aguantando, siempre deliberando. Y por último, ellos se dejan arrastrar y en algún momento se cansaron. Dicen, bueno, está de moda, pues, mano, vamos por ahí, ¿no? Ya me vuelvo un hombre moderno, ¿no? Un tipo que no puede luchar contra nada. Y yo tenía esa idea porque digo, no sería bueno que... O sea, ¿qué esperamos de la sociedad en todo caso si los malos son los que hacen la ley? Y se supone que nosotros, si somos los buenos, ¿por qué no hacemos nosotros los buenos? Los que tenemos la razón de Dios, los que entendemos el orden natural, a la luz del Evangelio, digamos. ¿Por qué nosotros no estamos ahí haciendo las leyes? ¿O es que acaso el sistema no está hecho para nosotros? Eso era. Bien. Este gran pensador Edmund Burke decía que si el mal triunfa no es por mérito de los hombres malos, sino por demérito de los hombres buenos, que no hacen nada. Entonces, en gran parte estas ideologías y este tipo de movimientos avanzan porque aquellas personas que están o estamos llamados a defender los valores de la vida y la familia, no hacemos lo suficiente, ¿no? Me preguntaban qué hacer y acá luego se me plantea la cuestión de la vía política o el sistema. Tenemos que actuar en muchos frentes. El tema del sistema en términos del sistema político partidario, de generar un partido, de entrar en el gobierno, de tener parlamentarios y todo eso es una vía necesaria. No es la única vía, pero sí es una vía necesaria que hay que lograr, ¿no? Y en ese sentido sí hay que decir que muchas veces los católicos se han quedado rezagados, ¿no?
haciendo la distinción, para ser más preciso, entre cristianos católicos y cristianos protestantes, ¿no? Porque en ambos lados son cristianos. En gran parte esto sucede porque la mayor parte de católicos bautizados no son católicos comprometidos. O sea, de todos los católicos bautizados, por más de que en nuestro país tengamos un gran porcentaje de bautizados católicos que en las estadísticas cuentan como católicos, o sea, los que realmente son católicos por un compromiso con su fe, es un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? Ese porcentaje pequeño está llamado a cambiar las cosas. Bueno, el hecho de que se hagan esfuerzos como el movimiento que auspicia esta conferencia, que se dé esta conferencia, que se vaya a hacer un rosario públicamente. El tema del movimiento Provida, en gran parte, por ejemplo, en Lima está encabezado por católicos. Hay mucha influencia también de hermanos protestantes, sí, pero la parte católica también está muy fuertemente presente. Pero en la situación actual, concretamente en lo que son parlamentarios, o sea, ya en términos de los que hacen las leyes directamente, o los que derogan, aprueban o modifican leyes, pues sí, ahí falta más presencia clara y explícitamente católica. Y en ese sentido hay que avanzar. Se requiere hacer asociaciones civiles también, asociaciones de padres, por ejemplo, que se pronuncien contra situaciones como las que has comentado, de las librerías y el aeropuerto y links de libros de texto y demás tipo de cosas, ¿no? Asociaciones civiles de padres, se requiere de movimientos religiosos, de movimientos culturales, de movimientos profesionales, de agrupaciones, etcétera. No solo partidarias en el sistema, sino también de estructuras jurídicas fuera del sistema, todo. Se requiere transformar la educación, se requiere que en las parroquias se explique más la sana doctrina. Y en la medida en que ataquemos en todo ese conjunto, lograremos hacer retroceder a la ideología de género. Nuestro país, Perú, es uno de los países donde la ideología de género ha avanzado menos en Hispanoamérica. Sin embargo, eso no debería ser alentador, porque nuestra situación es difícil. Más bien nos muestra que en otros países ha avanzado muchísimo más. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, porque en México, por ejemplo, donde ha avanzado mucho la ideología de género, hace unos 20 años eso era casi impensable. Entonces, así como para nosotros ahorita es impensable, de aquí a 20 años nosotros podemos estar en una situación donde la ideología de género haya avanzado mucho. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que eso no suceda? Actuar en muchos frentes, involucrarnos, comprometernos. Eso va a implicar en ocasiones arriesgarnos, pero ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hay ocasiones en que tenemos que arriesgarnos. Los primeros cristianos arriesgaban sus vidas mismas, ¿no? Por ser cristianos. Bueno, a nosotros no se nos pide tanto, se nos pide arriesgar otras cosas. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Humanamente es muy difícil, pero tenemos que confiar en que Dios va a cuidar de nosotros y que no nos va a dejar solos. Y que si nos arriesgamos, hay alguien que está cuidando de nosotros por sobre nuestros riesgos, que es Dios mismo. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gracias. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, pues, si deseas apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido, puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video, o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados, y el link también lo dejo en la descripción de este video.